La calma interior es un deseo profundo que todos llevamos, aunque a veces ni siquiera lo reconozcamos o no sepamos cómo alcanzarla. Este mensaje es para quienes sienten que su vida va a 1000 por hora, que viven atrapados en un torbellino constante y que buscan ese descanso del alma que tanto necesita. A lo largo del camino enfrentamos desafíos, tensiones y conflictos, tanto externos como internos, que nos hacen perder de vista algo esencial: vivir en sintonía con nuestro propio corazón. Si lo piensas, muchas de nuestras batallas no tienen tanto que ver con lo que sucede afuera, sino con lo que ocurre dentro de nosotros. ¿Cuántas veces hemos pasado noches enteras sin conciliar el sueño, atrapados en pensamientos que giran una y otra vez, angustiados por situaciones que no pueden resolverse de inmediato? ¿Cuántas veces hemos cargado culpas antiguas sin darnos cuenta de que, poco a poco, ese peso desgasta nuestra alma? En múltiples partes de la Escritura se habla de la paz, pero no de una paz condicionada al orden externo, sino de una que nace desde lo más profundo del ser, en el corazón y en la mente. Jesús, en una de sus enseñanzas más conocidas, dijo que dejaba su paz, pero no como la que ofrece este mundo. Eso nos muestra que existe una diferencia clara entre la paz que depende de las circunstancias y la que viene de Dios, una paz sólida, estable e invencible que nada puede destruir ni quitar. Entonces surge la pregunta: ¿cómo caminar hacia esa serenidad interna? ¿Qué significa realmente vivir en equilibrio contigo mismo? A lo largo de este mensaje descubriremos que la paz no es la ausencia de dificultades, sino una manera de enfrentar la vida, una elección diaria que hacemos con intención, apoyándonos en la palabra para mantener la calma y dejar de pelear contra nuestros propios pensamientos. Vivir en armonía contigo mismo no es algo instantáneo. Es un recorrido, un proceso que demanda reconocer tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas. Requiere soltar lo que está fuera de nuestro control y confiar en que Dios obra incluso en medio del caos. Te invito a adentrarte en este viaje de reflexión y crecimiento, donde con la Biblia como guía aprenderemos a encontrar esa serenidad interna que todos anhelamos para vivir de manera plena, en equilibrio con nosotros mismos y con Dios. Cuando pensamos en estar en paz con uno mismo, imaginamos esa sensación de quietud, de estabilidad emocional, de silencio interior. Pero ¿cómo se alcanza realmente? A menudo creemos que la paz llega cuando resolvemos todos nuestros problemas, cuando logramos que todo marche bien. Pero la vida rara vez encaja tan perfectamente. Siempre habrá situaciones fuera de nuestro alcance, momentos que no podremos solucionar de inmediato. La auténtica paz interior no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, y este es un principio fundamental que debemos comprender. El mundo nos ha enseñado que para sentir tranquilidad debemos tener éxito, cumplir objetivos, resolver discusiones o vivir sin tropiezos. Pero la verdad es que siempre habrá algo que no salga como deseamos. Y si basamos nuestra estabilidad en eso, viviremos atrapados en un vaivén emocional continuo. Aquí es donde la enseñanza bíblica cobra un valor inmenso. La paz que viene de Dios no es pasajera ni frágil, no se desvanece frente a los problemas. Es una paz que supera toda lógica, como enseña la carta a los Filipenses en el capítulo 4, verso 7. La paz de Dios, la que sobrepasa lo que podemos comprender, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Detente y piensa en esa frase: supera todo entendimiento. Significa que aun cuando todo alrededor se sacuda, aun cuando la situación parezca imposible, puedes experimentar una calma verdadera dentro de ti. Es increíble pensar que es posible mantener la serenidad incluso cuando la vida se presenta como una tormenta. Y eso es algo que debemos aprender a cultivar paso a paso, día tras día. No se trata solo de esos instantes fugaces en los que sentimos cierta calma, como cuando descansamos o cuando todo parece fluir sin complicaciones.
Se trata de aprender a vivir desde un estado interno de estabilidad, de hacer de esa serenidad algo cotidiano y profundo. Y claro, surge la gran inquietud: ¿cómo alcanzarlo? ¿Cómo conservar la armonía del alma en un mundo saturado de ruido, presiones, preocupaciones y exigencias? Es aquí donde la palabra nos ofrece dirección y pasos prácticos para acercarnos a esa paz duradera. Pero lo más importante es que todo comienza dentro de nosotros. Si no estamos reconciliados con nuestro propio mundo interior, si nuestras emociones, pensamientos y decisiones no están alineados, será casi imposible encontrar tranquilidad en lo externo. En este mensaje vamos a desglosar esos pasos. Hablaremos de la importancia de reconocer nuestras fallas sin culpas innecesarias, de la necesidad de soltar lo que no está en nuestras manos y de la confianza total en el propósito que Dios tiene para cada vida. Porque al final, estar en paz contigo mismo también requiere fe. Es creer que aunque no entiendas todo lo que ocurre, ni tengas el panorama completo, Dios sigue actuando de manera perfecta. Prepárate para un camino de introspección, sanación interior y un encuentro profundo con la paz que solo Dios puede dar. Porque esa serenidad no se sostiene en qué tan bien marcha todo afuera, ni en la cantidad de problemas que logres resolver. Se sostiene en la certeza de que pase lo que pase, Dios sigue teniendo el control. Y esa verdad, por sí sola, es suficiente para vivir con el alma en reposo. Ya hablamos sobre la importancia de liberarnos del peso del pasado y de esas heridas que sin darnos cuenta drenan nuestra energía. Ahora, como mencioné antes, hay otro pilar esencial para vivir en paz: aprender a soltar el control. Sé que suena contradictorio, porque solemos pensar que la tranquilidad viene cuando todo encaja tal como lo programamos. Pero la realidad es muy distinta. Piensa cuántas veces has intentado controlar cada detalle y aún así las cosas tomaron un rumbo inesperado. Esa sensación de impotencia, esa frustración por no poder dominarlo todo, termina agotando el alma. Por eso es tan importante entender un principio clave: hay asuntos que simplemente no dependen de nosotros, y aceptar eso es liberador. Vale la pena profundizar aquí, porque este es uno de los principales motivos de ansiedad. Queremos tomar las riendas de nuestro futuro, de las decisiones de otros, de los resultados, e incluso de cuestiones enormes como el destino mismo. Pero hay una frase bíblica que siempre ilumina este tema, la que aparece en el capítulo 16, verso 9, del libro de Proverbios: el hombre traza sus planes, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Esto significa que puedes organizar, esforzarte y dar lo mejor de ti, pero hay una voluntad superior que conduce tu historia. Y esto no significa rendirse ni vivir de brazos cruzados. Al contrario, significa reconocer que aunque trabajes con excelencia, hay factores que no obedecen a tu control. Soltar no es abandonar el esfuerzo, es aceptar que no puedes moldear cada resultado. Y qué alivio es comprenderlo, porque cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, un peso enorme cae de nuestros hombros. Imagínate navegando en un pequeño bote en medio de una tempestad. Puedes remar con todas tus fuerzas, puedes ajustar las velas, pero no puedes cambiar la dirección del viento ni detener las olas. Sin embargo, sí puedes decidir cómo enfrentar la tormenta. En lugar de luchar contra cada embate, puedes confiar en que Dios te ha dado lo necesario para resistir y que tarde o temprano la tempestad pasará. Esa es la diferencia entre vivir desgastado, intentando controlarlo todo, y vivir con la paz que nace de aceptar lo que no puedes cambiar. Muchas veces la falta de tranquilidad nace de vivir adelantados al futuro, de angustiarnos por escenarios que ni siquiera han ocurrido. Intentamos anticipar cada detalle, controlar lo que aún no existe, y en ese afán terminamos perdiendo la calma del momento presente. La clave está en aprender a confiar en que Dios dirige cada paso, que Él sostiene nuestras decisiones y nuestro camino, y que incluso cuando las cosas no salen como imaginábamos,
hay un propósito más grande detrás. Esa confianza genera una paz profunda, porque ya no necesitamos que todo sea perfecto para sentir descanso en el alma. Pero aquí surge la pregunta, ¿cómo llevar esto a la práctica? El primer paso es identificar esas áreas donde estamos intentando forzar lo que no depende de nosotros. Quizá te descubres preocupándote constantemente por lo que viene, por cómo se resolverán ciertas situaciones o por las decisiones que otros toman. Tal vez intentas controlar cada aspecto de tu vida para que todo encaje en tus planes. Cuando sientas esa tensión, haz una pausa y pregúntate, ¿esto realmente está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces es hora de dejarlo en manos de Dios. Y sí, soltar cuesta, renunciar al control produce temor al inicio, porque sentimos que si no supervisamos todo, las cosas pueden salir mal. Pero cuando lo haces, experimentas un alivio inmenso, y ese alivio es la puerta de entrada a una paz estable. Recuerda que Dios está al mando. Él ve el cuadro completo. Nosotros solo vemos una parte. Si confiamos en que su plan es superior al nuestro, podremos avanzar con serenidad, sabiendo que no necesitamos manipular cada detalle para vivir en calma. En la siguiente sección, hablaremos de otro aspecto esencial: aprender a cultivar una mente en reposo. Nuestra paz interior está estrechamente ligada a lo que sucede en nuestros pensamientos. Una mente saturada y ruidosa difícilmente puede experimentar armonía, pero una mente enfocada y disciplinada puede mantenerse firme incluso en los momentos más difíciles. Ya reflexionamos sobre la importancia de soltar el control y reconocer que hay situaciones que no podemos manejar. Ahora, como mencioné antes, otro pilar indispensable para alcanzar la paz interior es aprender a tranquilizar la mente. Y soy consciente de que este no es un proceso sencillo. Cada día estamos expuestos a distracciones, preocupaciones, recuerdos que regresan sin ser llamados, tareas pendientes y temores sobre el futuro. Es como una carretera llena de autos circulando sin detenerse, y pareciera imposible reducir ese ruido mental. Aquí vale la pena detenernos y preguntarnos cómo esperar paz si nuestra mente nunca descansa, si salta de una inquietud a otra sin cesar. La verdad es que no se puede. La serenidad nace en la mente. Si los pensamientos viven desorganizados, si constantemente estás dividido entre lo que ya ocurrió y lo que podría suceder, cierras la puerta a la paz que tanto anhelas. Y este concepto no es nuevo. Desde tiempos antiguos, la Escritura habla de mantener una mente firme. En el capítulo 26, verso 3, del libro de Isaías, se declara que Dios mantiene en perfecta paz a quien fija su mente en Él, porque ha decidido confiar. Esto revela algo muy importante. La paz no depende de tener una vida sin dificultades, sino de aprender a orientar nuestros pensamientos hacia lo que realmente importa. En este caso, hacia la confianza plena en Dios. Pero sabemos que decirlo es mucho más fácil que practicarlo. Entonces, ¿cómo logramos una mente más estable? Aquí aparecen herramientas y hábitos que pueden ayudarnos a entrenar nuestros pensamientos. Porque sí, la mente también puede ejercitarse como cualquier habilidad. Y para eso se necesita constancia, disciplina y la decisión diaria de buscar la calma. Cada vez que ese pensamiento regresa, tu mente entra en un bucle de inquietud y justo ahí es cuando la calma se desvanece. Un ejercicio muy eficaz consiste en detenerte apenas notes que esos pensamientos comienzan a aparecer y hacer una pausa deliberada. Pregúntate, ¿este pensamiento me suma algo valioso o simplemente me está robando la serenidad? Si descubres que te quita la paz, entonces es momento de dejarlo ir. No es algo que se logre de inmediato, pero con práctica desarrollarás una mayor conciencia de lo que piensas y aprenderás a gestionarlo con más claridad. Otro aspecto fundamental es aprender a nutrir tu mente con ideas que generen paz. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8, se nos entrega una guía muy clara. Todo lo que sea verdadero,
digno, justo, puro, amable, de buena fama, si existe alguna virtud o algo que merezca reconocimiento, en eso debemos concentrar nuestros pensamientos. ¿Te das cuenta? Se nos invita a dirigir la mente hacia todo lo que edifica, fortalece y anima, en vez de enfocarnos en aquello que nos inquieta, en lo que falta o en lo que salió mal. La Escritura nos impulsa a pensar en lo que infunde esperanza y valentía. Esto no significa ignorar los problemas ni vivir en un optimismo irreal. Implica tomar la decisión consciente de no permitir que las ideas negativas gobiernen tu interior. Una práctica que puede ayudarte es comenzar cada día recordando motivos de gratitud. Puede ser algo tan sencillo como tener un techo, alimento o el cariño de alguien cercano. Ese enfoque agradecido trae serenidad a la mente y te prepara mejor para enfrentar el día. Otra herramienta que, aunque parezca muy simple, es extremadamente útil, es la respiración consciente. Cuando estamos cargados de tensiones o pensamientos acelerados, unos minutos de respiración profunda pueden calmar la mente de manera sorprendente. Es increíble cómo algo tan básico puede desconectarte del ruido mental y devolverte al presente, que es donde realmente sucede la vida. Y hablando del presente, es importante recalcar cuánto influye aprender a vivir aquí y ahora. Muchas veces perdemos la paz porque nos quedamos atrapados en lo que ya pasó o porque nos adelantamos demasiado a lo que podría venir. Nos castigamos por errores antiguos o nos angustiamos por problemas que aún no existen. La verdad es que la paz solo se experimenta en el momento actual. Jesús enseñó que cada día trae su propio desafío. Si enfocamos nuestra atención en lo que está frente a nosotros, en lo que sí podemos hacer hoy, sin quedar retenidos por el pasado o por el futuro, descubriremos que la paz está mucho más cerca de lo que creemos. Así que, en pocas palabras, cultivar una mente tranquila requiere entrenamiento, requiere reconocer qué pensamientos nos quitan la serenidad, redirigir la mente hacia lo que es bueno, practicar la gratitud y vivir con mayor atención al presente. No es un proceso instantáneo, pero cada paso que avances te acercará a una paz interior más firme. Y hay algo que quiero destacar profundamente: cuando buscamos a Dios de forma constante, Él no solo nos da paz para enfrentar cualquier situación, sino que también nos transforma desde adentro. Cambia nuestra perspectiva. Aquello que antes nos robaba el sueño, lo que antes provocaba miedo o ansiedad, empieza a perder poder sobre nosotros. No porque todo cambia a nuestro alrededor de un día para otro, sino porque cambiamos nosotros. Cambia la manera en la que interpretamos lo que vivimos. Y esa transformación interna es la clave para conservar la paz, incluso cuando las circunstancias no son fáciles. Esa es la esencia de una paz auténtica. Ahora bien, ¿cómo fortalecemos ese lazo con Dios? Lo hacemos a través de la oración, dedicando momentos a su palabra y buscándolo tanto en las cosas sencillas como en las más complejas del día. No se trata de cumplir con rituales elaborados ni de hacerlo todo de manera impecable, sino de acercarnos con sinceridad, con un corazón dispuesto a conocerlo más y a descansar en su dirección y su consuelo. La Escritura está llena de promesas para quienes se vuelven hacia Él. En el Salmo 29, verso 11, se afirma que Dios fortalece a su pueblo y lo bendice con paz. Es un recordatorio de que la paz proviene de Él, pero también es algo que debemos buscar con intención y deseo genuino. Piensa en tu relación con Dios como el fundamento donde descansa todo lo demás. No importa cuán desordenado esté tu exterior o qué tan grandes sean los desafíos que te rodean. Si tu comunión con Él es firme, la paz permanecerá contigo. Quizá no sea una paz que haga desaparecer los problemas, pero sí una que te sostenga y te permita seguir adelante con confianza, sabiendo que no caminas por tu cuenta. Sigamos profundizando en este camino hacia la paz interna. Ya dijimos que la conexión con Dios es el eje principal, pero ahora quiero llevarte a reflexionar
sobre otro aspecto que solemos pasar por alto: nuestras relaciones con los demás. Porque siendo sinceros, nuestra tranquilidad interior se ve directamente afectada por los vínculos que sostenemos día tras día. Es difícil conservar la serenidad cuando vivimos rodeados de tensiones constantes. Aquí es donde todo se integra. Si estás en paz con Dios y has aprendido a encontrar paz en tu interior, inevitablemente eso influirá en la forma en que te relacionas con quienes te rodean. Cuando tu corazón está alineado y no estás librando guerras internas, resulta mucho más sencillo construir relaciones saludables. Por el contrario, cuando llevas caos dentro de ti, cuando arrastras resentimientos o preocupaciones, ese desorden termina manifestándose en tu trato hacia otros. En la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 18, encontramos una instrucción muy precisa: si es posible, y en la medida en que dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El énfasis está en esas palabras: en la medida en que dependa de ustedes. Esto nos enseña que no podremos controlar cómo reaccionan los demás, ni su actitud, pero sí podemos controlar la nuestra. Es un recordatorio de que la paz con otros empieza con nuestra propia disposición a perdonar, a soltar ofensas y a no aferrarnos a los conflictos. Y aquí viene algo clave: muchas veces los roces que tenemos con otros no nacen de lo que ellos hacen, sino de la forma en que nosotros interpretamos sus actos o gestionamos emocionalmente la situación. Si vivimos a la defensiva, si respondemos con rabia inmediata o guardamos resentimiento, nos alejamos inevitablemente de la paz. Pero cuando actuamos desde un corazón estable y tranquilo, es como si tuviéramos un escudo frente a las pequeñas provocaciones. Esto no significa que nunca nos irritemos o que los desacuerdos desaparezcan, sino que nuestra manera de reaccionar será distinta. Imagina que alguien te critica o dice algo que te duele. Si tu interior está sereno, tu reacción no será explosiva. Tal vez elijas respirar antes de contestar, reflexionar unos segundos o incluso decidir que esa ofensa no merece afectar tu espíritu. Esta idea también aparece en el pensamiento estoico y armoniza profundamente con las enseñanzas de la Biblia. No permitas que lo que ocurre fuera de ti robe la paz que está dentro. Es una lección profundamente transformadora. Jesús también destacó el valor de la paz en las relaciones humanas. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 9, enseñó que los pacificadores serían llamados hijos de Dios. Ser un pacificador implica no solo buscar tu bienestar interior, sino llevar paz a quienes te rodean. Imagina el impacto que tendría si más personas actuaran desde ese estado. No se trata de negar los conflictos ni de esconder los problemas, sino de enfrentarlos desde un corazón sereno, en vez de echar más leña al fuego. Quiero dejar algo muy claro: ser un portador de paz no significa ser alguien que siempre cede, ni que evita las diferencias como si fueran algo prohibido. Ser un pacificador implica saber discernir cuándo es prudente hablar y cuándo es más sabio guardar silencio. Significa identificar cuándo un asunto necesita ser abordado, pero hacerlo desde la empatía y el respeto, no desde la furia ni desde heridas no resueltas. Y todo esto se vuelve mucho más natural cuando, como ya mencionamos, has encontrado paz en tu interior y en tu relación con Dios. He observado que, en muchas ocasiones, los conflictos externos nacen de luchas internas. Es decir, cuando una persona arrastra inseguridades, miedos, resentimientos o cargas emocionales, eso inevitablemente termina saliendo a la superficie en sus interacciones con otros. Quizá tú mismo lo has vivido, esos días en los que todo parece salir mal, estás emocionalmente agotado y terminas discutiendo por cosas insignificantes. ¿Por qué sucede? Porque el caos interior se refleja tarde o temprano en nuestra manera de tratar a los demás. Por eso es tan esencial cuidar primero tu mundo interno. Cuando trabajas en tu paz interior,
tus relaciones comienzan a transformarse de manera casi automática. No necesariamente porque los demás cambien, sino porque cambias tú. Cambia tu forma de ver las cosas, cambia tu manera de responder, cambia tu capacidad para enfrentar desacuerdos sin perder la calma. Y poco a poco descubres que vivir en paz contigo mismo no solo mejora tu vida, sino que también se convierte en una bendición para quienes te rodean. Ahora te propongo que reflexiones sobre tus propias relaciones. ¿Hay alguien con quien sientes que la paz se ha perdido? Tal vez hay un problema que nunca se resolvió, o quizá existe una incomodidad que no has sabido cómo manejar. Imagina cómo actuarías si estuvieras viviendo desde esa paz interior de la que hemos hablado. Muchas veces, solo con ajustar nuestra actitud, cambia completamente la manera en que nos relacionamos con los demás.